Para conseguir el dinero que salvara a mi madre, yo, un pobre ingeniero de 22 años, acepté un matrimonio de conveniencia con una fría directora de 38. En la noche de bodas, cerró la puerta con llave y dijo, carraspeando, «Ya tengo 38 años. Si no tengo un hijo ahora, será demasiado tarde. Les invito a seguir esta historia». Justo cuando salía por la puerta de la universidad con mi título de matrícula de honor en ingeniería informática, el teléfono sonó en mi bolsillo. Un vecino me llamaba para decirme que mi madre se había desmayado en su puesto de verduras del mercado y que la habían llevado al Hospital Universitario La Paz. Corrí hasta allí en mi scooter y busqué inmediatamente el servicio de urgencias. El médico de guardia me llamó a su despacho para informarme de la situación. Puso el historial médico en el negatoscopio, señalando los índices de los análisis bioquímicos. El doctor fue directo. Mi madre sufría una insuficiencia renal terminal. Sus 2 riñones habían perdido por completo su función de filtrado. El único método para salvarle la vida era un trasplante de riñón lo antes posible. El coste estimado de la operación y el tratamiento postoperatorio ascendía a unos 100.000 euros. Sosteniendo los resultados en la mano, me quedé paralizado frente al escritorio del médico. 100.000 euros era una cifra astronómica para un recién graduado sin un trabajo estable. Mi padre había fallecido cuando yo era pequeño. Mi madre, yo habíamos subsistido gracias a un pequeño puesto de verduras en un mercado de Vallecas, en las afueras de Madrid. Durante mis 4 años de universidad, había hecho todo tipo de trabajos, desde mozo de almacén en horario nocturno hasta dar clases particulares para pagar la matrícula y mis gastos. La vida ya era una lucha diaria. Y ahora, esta cantidad para la cirugía superaba por completo nuestras posibilidades. Al salir del despacho del médico, caminé por el pasillo del hospital hasta el mostrador de administración para pagar un depósito de 500 euros con los últimos en ahorros que me quedaban. Esa noche, de vuelta en mi piso compartido, busqué una vieja agenda donde tenía anotados los nombres de todos los parientes y amigos a los que podría recurrir. A la mañana siguiente, le pedí prestada la moto a mi compañero de piso y me dirigí al almacén de materiales de construcción de mi tío en un distrito vecino. Al entrar, vi a mi tío contando un fajo de billetes sobre la mesa. A su lado, mi tía anotaba en el libro de contabilidad. Al verme llegar, mi tío guardó el dinero en un cajón y lo cerró con llave. Me senté y le expliqué con claridad la enfermedad de mi madre, proponiéndole pedirle un préstamo cuantioso, con el compromiso de devolvérselo mensualmente con intereses una vez que encontrara trabajo. Mi tío, al oírlo, se giró para servirse agua. Mi tía se apresuró a tomar la palabra. Se quejó de la difícil situación económica de ese año, de las malas ventas y de las deudas que no lograba cobrar. Mi tío añadió que todo capital lo había invertido en un nuevo pedido de azulejos la semana anterior, que no les quedaba ni un euro en efectivo para prestar. Intenté suplicarles por una cantidad menor, solo para cubrir la diálisis semanal de mi madre. Mi tía me respondió con un gesto de la mano, diciendo que sus ahorros estaban en un depósito a plazo fijo de 5 años, y que si lo retiraban ahora perderían todos los intereses, por lo que no podían ayudar. Sabiendo que no podía contar con ellos, me despedí y me fui. De allí me dirigí a casa de mi tía en San Chinarro, una nueva zona residencial. Ella y su marido acababan de vender un terreno en el pueblo para comprarse esa casa en la ciudad. Estuve casi media hora llamando al timbre antes de que una empleada del hogar me abriera. Al entrar en el salón, mi tía estaba viendo la televisión. Le repetí la historia de la insuficiencia renal de mi madre y le mostré el informe médico como prueba. Mi tía lo hojeó y lo dejó sobre la mesa. Dijo tajantemente que acababan de comprar la casa y tenían una hipoteca enorme con el banco. Cada mes pagaban más de 2.000 euros entre capital e intereses. Su marido, que se dedicaba a los negocios, había tenido muchas pérdidas últimamente. Ella, sin pensión,
No se atrevía a meterse en problemas ajenos. Me aconsejó que llevara a mi madre de vuelta al pueblo y probara con remedios naturales para ahorrar dinero. Porque los costes de un hospital en la ciudad eran impagables. Recogí el informe de la mesa, lo guardé en mi mochila y me fui sin decir una palabra más. Durante la semana siguiente, llamé a la puerta de todos mis conocidos, antiguos, compañeros de clase y personas con las que había compartido trabajos esporádicos. La respuesta era siempre la misma: negativas, excusas de estar ocupados o miradas esquivas. Nadie quería prestarle una suma tan grande a un joven sin recursos para tratar una enfermedad grave, pues sabían que no tenía bienes para ofrecer como garantía y ninguna capacidad de pago a corto plazo. De vuelta en el hospital por la noche, me senté junto a la cama de mi madre, viéndola conectada a vías intravenosas. Estaba demacrada, su piel grisácea por la deficiente función renal. Con dificultad, tomó mi mano y me pidió que dejara de pedir dinero prestado. Quería irse a casa, convencida de que su enfermedad no tenía cura. Aparté su mano y le aseguré con firmeza que conseguiría el dinero para la operación, pidiéndole que se tranquilizara y siguiera el tratamiento. Al salir de la habitación, me dirigí al tablón de anuncios de empleo del hospital en busca de algún trabajo extra. La fecha límite para pagar la cirugía era en solo 5 días. El nefrólogo me recordaba constantemente el pago de las facturas. Si no había dinero, se verían obligados a trasladar a mi madre a una unidad de cuidados paliativos. A la mañana siguiente, imprimí docenas de currículums y los envié a todas las empresas de software, grandes y pequeñas, de la ciudad, con la esperanza de encontrar un lugar que me adelantara un año de sueldo. Al mismo tiempo, acepté un turno de noche en un centro logístico de una empresa de mensajería. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, cargaba cajas pesadas de decenas de kilos desde el almacén hasta los camiones. Los 80 euros por noche, más algún extra por carga adicional, no eran nada comparados con los 100.000 euros que necesitaba. En mi cuarta noche de trabajo, cayó un diluvio. Sin impermeable, cargaba a cuerpo descubierto los sacos de mercancía desde el almacén hasta la zona de carga. En ese momento, un elegante coche negro pasó lentamente por el área y se detuvo bajo el alero de enfrente para resguardarse de la lluvia. La ventanilla trasera bajó a la mitad y vi a una mujer con traje de oficina sentada detrás, con la mirada fija en la zona donde yo trabajaba. No le di mayor importancia y seguí esforzándome por cargar las pesadas cajas de aparatos electrónicos en el punto A. Camión. A las 6 de la mañana recibí mi paga del supervisor. Compré un tupper de comida precocinada y fui directo al hospital para cuidar de mi madre. En el pasillo, al pasar por el ala de ginecología, vi por casualidad a la mujer del coche negro saliendo de la consulta del jefe de servicio. Llevaba un traje de chaqueta negro y caminaba con aplomo junto a una asistente. Seguí mi camino hacia la habitación de mi madre, me cambié la ropa mojada y le di de comer una papilla cucharada a cucharada. A las 7:30 recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos del grupo tecnológico Nexus Tech. Me informaron de que había superado la primera fase de selección y me citaban a las 9 para una entrevista presencial. Era la corporación más grande de la ciudad. Inmediatamente le pedí prestada una camisa a mi compañero de piso, la planché y tomé el autobús hacia el edificio de Nexus Tech. La torre Nexus Tech, de 40 plantas, se alzaba en el corazón del distrito financiero del Paseo de la Castellana. Entré en el imponente vestíbulo, presenté mi DNI en recepción y me indicaron que subiera a la planta 25, donde se encontraba la división de tecnología. Mientras esperaba en la hilera de sillas del pasillo, veía a los empleados ir y venir a un ritmo frenético, todos con uniformes impecables y una actitud de suma urgencia. Con mi carpeta en la mano, repasaba mentalmente mis conocimientos sobre programación de sistemas. En ese preciso instante, desde una gran sala de reuniones con paredes de cristal, al final del pasillo, llegaron los sonidos de un golpe en la mesa
y una discusión acalorada. La puerta estaba entreabierta y el aislamiento acústico no era perfecto, por lo que pude escuchar claramente el contenido de la conversación. Los participantes parecían incapaces de controlar su volumen, y cada palabra se filtraba al silencioso pasillo. Una voz ronca de un hombre de mediana edad se alzó con dureza. Dijo, tajante, que el Consejo de Administración Familiar no podía esperar más. Subrayó que la señora Isabella ya había cumplido 38 años. Si ese año no se casaba y tenía un heredero legítimo, los principales accionistas usarían su inestabilidad personal como pretexto para votar su destitución como directora general. Otra voz masculina, más anciana, intervino, exigiendo a Isabella que se casara ese mismo mes con Ricardo, el hijo del grupo empresarial Horizon Dynamics. Sostenían que ese matrimonio no solo resolvería el problema de su edad para la maternidad, sino que también atraería una gran inversión para salvar un proyecto de software estancado. La alianza con Horizon Dynamics era vista como una jugada vital para mantener la posición del grupo en el mercado tecnológico. La respuesta a estas presiones fue una voz femenina, serena pero extremadamente fría. Declaró que ella sabía cómo manejar sus asuntos personales y que bajo ninguna circunstancia aceptaría un matrimonio de conveniencia con la familia de Horizon Dynamics. Dijo sin rodeos que su capacidad para dirigir la empresa no dependía de si tenía marido o no. Inmediatamente, varias voces en la sala se alzaron en protesta. Usando su autoridad como tíos y parientes, la presionaron. Le dieron un ultimátum. Si en una semana no presentaba un certificado de matrimonio, convocarían una junta extraordinaria de accionistas para cambiar al líder del grupo. La discusión terminó con el sonido de una silla arrastrada bruscamente. La puerta de la sala de reuniones se abrió de par en par y una mujer salió la primera. Alcé la vista y la reconocí al instante. Era la mujer del lujoso coche que se resguardaba de la lluvia en el centro logístico la otra noche. Y también la que había visto en el ala de ginecología del hospital esa misma mañana. Llevaba una blusa de seda blanca y pantalones negros, con el pelo recogido en un moño impecable. Detrás de ella, una secretaria cargaba con una pila de documentos. Caminó rápidamente por el pasillo hacia donde yo estaba sentado. Al pasar por la fila de sillas para los entrevistados, sus pasos se detuvieron de repente. Su mirada recorrió mi currículum y luego se clavó en mi rostro. Se quedó inmóvil unos 10 segundos, como si estuviera conectando los puntos. El mozo de almacén bajo la lluvia, el pasillo del hospital esa mañana y el candidato que esperaba una entrevista en su empresa. Se giró y le susurró algo a su secretaria. La secretaria se acercó al mostrador de recursos humanos, cogió la lista de candidatos y se la mostró. La mujer asintió, hizo un gesto al jefe de recursos humanos que estaba cerca para que se acercara. Señalándome, le ordenó directamente que cancelara la entrevista del candidato llamado Alejandro. En su lugar, exigió que me llevaran inmediatamente a su despacho privado en la última planta. El jefe de recursos humanos, visiblemente desconcertado, intentó explicar que yo era solo un candidato para un puesto de ingeniero de software en prácticas, no un cargo de alto nivel que requiriera la atención personal de la directora general. El protocolo de contratación de la empresa nunca había permitido que un recién graduado se saltara todos los filtros para reunirse con la máxima autoridad. Ella lo interrumpió con un gesto, usando un tono que no admitía réplica, y le exigió que cumpliera la orden de inmediato. Luego, se dio vuelta y entró en el ascensor privado para directivos. El jefe de recursos humanos se acercó a mí a toda prisa. Su actitud había cambiado por completo. Cortésmente, me pidió que me levantara y lo siguiera. Con mi carpeta en la mano, entré en el ascensor hacia la planta 40, completamente perplejo. Durante el trayecto, intenté averiguar qué error había cometido o si había alguna confusión en el sistema. Yo solo era un estudiante pobre recién graduado,
con un historial en blanco, sin ninguna conexión con aquella poderosa directora general que estaba siendo presionada por su propia familia. Al salir del ascensor, la secretaria ya me estaba esperando. Me guió a través de 2 puertas de seguridad que se abrían con tarjeta magnética hasta un despacho enorme con vistas panorámicas de toda la ciudad. La directora general, Isabella, estaba de espaldas, mirando por el ventanal con los brazos cruzados. Al oír mis pasos, se giró y se dirigió a su gran escritorio de madera en el centro de la sala. Me señaló la silla de cuero de enfrente, indicándome que me sentara. La secretaria me dejó un vaso de agua y se retiró, cerrando la puerta tras de sí. En el silencio, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado, me senté con la espalda recta, las manos en las rodillas, preparándome para la entrevista técnica más rigurosa de mi vida. Sin embargo, todas mis suposiciones estaban completamente equivocadas. No tocó mi currículum, que estaba sobre la mesa, ni me hizo una sola pregunta sobre lenguajes de programación o habilidades informáticas. Abrió un cajón, sacó un dossier cuidadosamente grapado y lo deslizó hacia mí. Se presentó, se llamaba Isabella, directora general de Nexus Tech. Me miró directamente a los ojos. Su voz era calmada pero fue directa al grano. Dijo que había ordenado una investigación sobre mi situación esa misma mañana. Sabía que me acababa de graduar con matrícula de honor, que mi historial personal estaba limpio, sin relaciones complicadas, y lo más importante, que madre necesitaba urgentemente 100.000 euros para un trasplante de riñón. Me hizo una propuesta sin rodeos. Ordenaría la transferencia inmediata de 100.000 euros a la cuenta del hospital para cubrir todos los gastos de la cirugía de mi madre. Además, me entregaría 150.000 euros en efectivo como capital inicial para mi futuro. A cambio de esos 250.000 euros y la vida de mi madre, yo debía firmar el contrato que tenía delante. Acerqué el dossier y abrí la primera página. Unas letras en negrita saltaron a la vista. Contrato de acuerdo matrimonial. Leí rápidamente las cláusulas. La primera estipulaba que la duración de este matrimonio de conveniencia sería de exactamente 3 años. La segunda exigía que me mudara a vivir a la mansión privada de Isabella para mantener las apariencias ante su familia. La tercera, y la más destacada, era la que estaba resaltada. Durante el primer año, la parte B, yo tenía la obligación de cooperar con parte A, Isabella, para lograr un embarazo y el nacimiento de un hijo. Los hijos, nacidos de esta unión, quedarían bajo la custodia exclusiva de Isabella tras el divorcio. Yo no tendría derecho a intervenir ni a reclamar ningún derecho sobre ellos. Isabella se recostó en su silla, entrelazando los dedos mientras observaba mi reacción. Me explicó su situación. El consejo de administración la estaba presionando para que se casara y así arrebatarle el control de la empresa. Necesitaba un marido con un historial impecable, controlable mediante dinero, un contrato, para detener las maquinaciones de sus tíos. Al mismo tiempo, su ginecólogo le había advertido que a sus 38 años no le quedaba mucho tiempo para ser madre de forma segura. Necesitaba un heredero legítimo para consolidar su presidencia, según los estatutos de sucesión de la familia. Me había elegido a mí por una casualidad. Había visto mi resistencia y mi fuerza y física mientras trabajaba bajo la lluvia, además de mi devoción al cuidar de mi madre en el hospital. Con el contrato en mis manos, releí una y otra vez la cláusula que exigía tener un hijo. Mi orgullo de hombre se sintió profundamente herido. Estaba vendiendo en mi vida, convirtiéndome en una herramienta de procreación y en un escudo político para una mujer 16 años mayor que yo. Aceptar esta cláusula significaba renunciar a mi juventud y a mi derecho a elegir mi propia felicidad. Estaba a punto de dejar el bolígrafo y rechazar la oferta cuando sonó el teléfono en mi bolsillo. Era una llamada de la enfermera jefe de la unidad nefrología. Me informó de que el estado de mi madre había empeorado, que necesitaba diálisis de urgencia y que debía presentarme para pagar los gastos adicionales. Si no lo hacía,
Tendrían que desconectarla del respirador. Colgué, apretando el teléfono con fuerza. La imagen de mi madre, consumida y luchando por respirar en la cama del hospital, apareció nítida en mi mente. Ella había sacrificado su vida entera para criarme. No podía quedarme de brazos cruzados y verla morir por falta de dinero. Alcé la cabeza y miré a la poderosa mujer que tenía enfrente. Cogí la pluma, estilográfica chapada en oro que había sobre la mesa y firmé rápidamente nombre en las 3 copias del contrato. Isabella recogió 2 copias. Las guardó en su caja fuerte y me dejó una a mí. Levantó el teléfono de su escritorio, marcó un número y ordenó al Departamento de Finanzas que liberara inmediatamente 800 millones de dongs a la cuenta de Lee. Hospital General Central, bajo el concepto de una donación de la fundación benéfica de la empresa. A continuación, llamó directamente al director del hospital. Se había enterado de que había un riñón donado por una persona con muerte cerebral que era totalmente compatible, pero la familia del paciente estaba primera en la lista, no tenía medios económicos para la operación. Isabella solicitó que se utilizara la financiación que acababa de enviar para que mi madre recibiera ese trasplante. Además, designó al catedrático más prestigioso para que elaborara el plan de tratamiento y utilizara el mejor equipo de diálisis para mantener a mi madre estable hasta la gran cirugía, programada para el final de la semana. Con 2 breves llamadas telefónicas, toda la carga que había pesado sobre mis hombros durante semanas se resolvió por completo. Isabella se levantó, fue a un armario y sacó un sobre grueso que me entregó. Dijo que dentro había 2.500 euros en efectivo para que me comprara ropa nueva y cubriera los gastos de alimentación y cuidados de mi madre. Me pidió que, una vez resueltos los asuntos del hospital, me presentara a la mañana siguiente en el registro civil del distrito con mi documentación para formalizar el matrimonio. A partir de la noche siguiente, debía recoger todas mis pertenencias, dejar el piso compartido y mudarme a su mansión. Cogí el sobre, incliné la cabeza a modo de despedida y salí rápidamente de su despacho. A la mañana siguiente, el timbre del teléfono me despertó temprano. El jefe de nefrología me llamó para informarme de que mi madre había sido trasladada a una habitación individual en la unidad de cuidados intensivos. El equipo de diálisis artificial de última generación estaba funcionando a pleno rendimiento para depurar su organismo y prepararla físicamente para el trasplante del fin de semana. Inmediatamente, cogí mi scooter y fui al hospital. Desde el otro lado del cristal de la UCI, vi a mi madre durmiendo plácidamente. Su rostro había recuperado un tono más saludable gracias al moderno equipo de soporte vital. Liberado del mayor peso de mi vida, di media vuelta y me dirigí al aparcamiento para prepararme para la segunda tarea del día. A las 8 en punto, estaba en el ayuntamiento. Isabella ya había aparcado su coche negro frente a la entrada. Llevaba un traje de oficina más sencillo que el día anterior y sostenía una carpeta. Entramos juntos en la oficina del registro civil. El funcionario nos entregó 2 formularios de solicitud de matrimonio. Rellené mis datos personales, lugar de origen y firmé al final. Isabella hizo lo mismo. Menos de 30 minutos después, el funcionario estampó un sello rojo en el certificado de matrimonio y nos entregó una copia a cada uno. Legalmente, éramos marido y mujer. Al salir del ayuntamiento, Isabella sacó un juego de llaves de su bolso y me los entregó. Me dio la dirección de una mansión en una urbanización de lujo y me pidió que recogiera mis cosas y me mudara allí antes de las 5 de la tarde. Tras darme las instrucciones, se subió a su coche y se fue directa a la empresa. Volví a mi humilde piso compartido y empaqué todas mis pertenencias. No tenía nada de valor, solo una maleta de tela con ropa vieja, algunos libros de programación y el portátil que había comprado en mi primer año de universidad. Devolví las llaves a la casera, pagué las últimas facturas de luz y agua y llamé a una pequeña furgoneta de mudanzas. A las 4 de la tarde, la furgoneta se detuvo
frente a la verja de una mansión de 3 pisos de color blanco marfil. El punto marfil, vigilante de la urbanización, me abrió, comprobó mi identidad y me indicó que podía entrar. El interior era increíblemente espacioso, con el suelo de madera natural, reluciente. Una mujer de mediana edad, la empleada del hogar, subió desde la cocina y se presentó como Rosa. Me guió hasta el segundo piso, a un enorme dormitorio con un balcón con vistas a un lago. En el centro de la habitación había una cama de matrimonio impecablemente hecha. Dejé la maleta en un rincón. Decidí coger una almohada y una manta fina para dormir en el pequeño salón de esa misma planta, con el fin de mantener la distancia con la poderosa mujer que era mi esposa. Entendía perfectamente mi lugar en este contrato. No debía invadir su espacio personal. A las 7 de la tarde, el sonido del motor de un coche resonó en el garaje. Isabella entró en casa con aspecto cansado. Se quitó la chaqueta y subió, directamente al baño del segundo piso. Rosa había preparado una cena sencilla con un par de platos. Después se despidió, ya que solo trabajaba por horas. Cené solo. Cuando terminé, recogí los platos, los lavé y los coloqué en el cuando escurridor. A las 9 de la noche, subí al segundo piso con la manta y la almohada, dispuesto a irme al sofá. Justo en ese momento, la puerta del baño se abrió. Isabella salió con un pijama de seda negro, corto y fino. Su pelo todavía estaba húmedo, goteando sobre sus hombros. Al verme de pie en medio de la habitación con la ropa de cama en los brazos, frunció el ceño. Se acercó rápidamente, me arrancó la manta de las manos y la arrojó sobre la cama. Sin decir una palabra fue a la puerta del dormitorio, la cerró de un empujón y echó el cerrojo. Incluso sacó la llave y la guardó en el cajón de su tocador. Tartamudeando, intenté explicarle que no era apropiado que durmiéramos juntos, que yo podía dormir perfectamente en el sofá durante los 3 años de contrato. Isabella se giró y me miró directamente a los ojos. Su voz, firme, no admitía discusión. Me recordó la cláusula principal del contrato. Declaró que ya tenía 38 años. Si no intentaba concebir un hijo ahora, su cuerpo ya no estaría en las condiciones médicas óptimas para un embarazo seguro. Su tiempo se agotaba, y el Consejo de Administración no le daría ni un día más de tregua. Cualquier retraso arruinaría todo su plan para mantener su puesto al frente de la empresa. Dicho esto, se acercó a mí. Se desató el lazo de seda que ceñía su pijama. Su gesto repentino me hizo retroceder un paso hasta que mi espalda chocó contra la pared. Isabella siguió avanzando, presionando su cuerpo contra el mío. Me exigió que cumpliera con la obligación que había firmado, sin excusas ni evasivas. La audacia y determinación de aquella mujer madura rompieron por completo la barrera de timidez que había en mí. La tomé en brazos y la deposité sobre la gran cama en el centro de la habitación. La noche de boda se desarrolló de acuerdo a la naturaleza de nuestro acuerdo transaccional. No hubo palabras dulces de amor, solo la pasión desenfrenada de un joven en la plenitud de su vigor y el ansia de poder de una directora ejecutiva. Pasamos toda la noche juntos en aquella habitación cerrada. Cerca de las 5 de la mañana, Isabella se dio la vuelta, se tapó con la sábana y cayó en un sueño profundo. Yo, tumbado boca arriba, miraba el techo, escuchando la respiración acompasada de la mujer a mi lado, empezando a aceptar mi nueva vida, una mezcla de marido de pega y semental pagado al precio de 250.000 euros. A las 6:30 sonó la alarma del teléfono de Isabella. Se incorporó, se puso las zapatillas y entró en el baño. Yo también me levanté y doblé las sábanas. 15 minutos después, Isabella salió vestida con un impecable traje de oficina, chaqueta negra sobre una blusa de seda blanca. Se sentó frente al tocador. Mientras se maquillaba, me expuso 3 reglas fundamentales para mi trabajo en la empresa. Primero, no revelar nuestra relación a nadie en la oficina, bajo ningún concepto. Segundo, ir al trabajo en mi propio vehículo, nunca juntos.
Tercero, en la empresa, ella era la directora general y yo un empleado en prácticas. Todo debía seguir la jerarquía establecida, sin favoritismos. Estas reglas eran para asegurar que el Consejo de Administración no encontrara ningún resquicio por donde atacarla. Asentí, memorizando cada una de ellas. A las 7, Isabella salió de la mansión en su coche. 30 minutos después, yo cogí mi vieja scooter y tomé una ruta diferente para llegar a la sede de Nexus Tech. Mi primer día de trabajo comenzó en el departamento técnico de la planta 24. El jefe de departamento me asignó la tarea de optimizar el código de un módulo de gestión de inventario que estaba en fase de pruebas. Pasé toda la mañana, tecleando sin parar, concentrado en completar la tarea para demostrar mi valía por mis propios méritos, no por ser el marido de la jefa. A las 2 de la tarde, el departamento técnico tuvo su reunión semanal. Los 20 empleados entramos en la sala de reuniones con nuestros portátiles. Unos minutos después, la puerta se abrió e Isabella entró con su secretaria. Toda la sala se puso en pie para saludar. Se sentó en la cabecera de la mesa con un rostro frío y severo. El jefe de departamento me pidió que presentara mi informe de progreso de la mañana. Conecté mi portátil al proyector y con confianza expliqué la nueva estructura de código que hacía que el software funcionara un 30% más rápido. Presenté mis argumentos de forma clara, con datos comparativos que demostraban que el nuevo sistema consumía muchos menos recursos de memoria que la versión anterior. Justo cuando terminé de hablar, Isabella golpeó la mesa con la mano, sobresaltando a varios de los presentes. Con un puntero láser, señaló directamente un fragmento de código en la pantalla. Su voz se alzó, dura y crítica. Dijo sin rodeos que mi método era demasiado mecánico, que me centraba solo en la velocidad de procesamiento, ignorando la seguridad de los datos del usuario. Me ordenó que desechara todo el trabajo de la mañana y lo reescribiera desde cero, siguiendo los estándares de ciberseguridad del grupo. Sus críticas, lanzadas delante de 20 compañeros, me dejaron bastante desconcertado. Algunos empezaron a susurrar, comentando cómo el nuevo había sido puesto en su sitio por la jefa desde el primer día. Me mantuve erguido. Cerré el portátil. Admití mi error con voz clara y me comprometí a corregirlo de inmediato. Isabella no volvió a mirarme y pasó al informe del siguiente. A las 6 de la tarde, al final de la jornada, mis compañeros se fueron marchando. Pasé por un supermercado cerca de la oficina y compré ternera, fideos de arroz, hierbas aromáticas y huesos para caldo. Al llegar a la mansión, Rosa ya había limpiado la casa y se había ido. Me puse un delantal y me metí en la cocina para preparar un buen cocido madrileño. A las 8 de la noche, el sonido familiar del coche llegó al garaje. Isabella entró en casa. La poderosa directora de la tarde había desaparecido. Parecía agotada. Se quitó los tacones, los colocó en el zapatero, dejó el bolso sobre la mesa y se dejó caer en el sofá. Se masajeó las sienes con los ojos cerrados, descansando después de un día de reuniones tensas. El aroma del cocido que llegaba desde la cocina le hizo abrir los ojos. Le serví un plato humeante, lo puse en la mesa y la llamé a cenar. Se acercó lentamente y se sentó. El plato tenía su carne, sus garbanzos y su chorizo. Cogió el tenedor, comió un trozo de carne, probó una cucharada del caldo caliente y sabroso. Su rostro tenso se relajó. Se terminó el plato en 10 minutos, apurando hasta la última gota de caldo. Levantó la vista hacia mí, que estaba limpiando la encimera, y me dijo que el cocido estaba delicioso. La sencillez de aquella cena pareció acortar la distancia entre dos extraños. Esa noche, Isabella no me forzó a cumplir con mi deber. Se dio la vuelta, abrazó una almohada y durmió profundamente, dejándome trabajar en mi portátil hasta altas horas de la noche. Una semana después, todo el grupo Nexus Tech entró en una grave crisis. Se descubrió una vulnerabilidad de seguridad en el software de transferencias
internacionales que habían desarrollado para un banco asociado. Los hackers podían explotar este fallo para alterar el código fuente y modificar los saldos, las cuentas de los clientes durante las transacciones transfronterizas. A las 9 de la mañana, una delegación del banco irrumpió en la sala de reuniones de la planta 40. El director del banco golpeó la mesa y amenazó a gritos. Declaró que si Nexus Tech no solucionaba la vulnerabilidad antes del lunes siguiente por la mañana, presentarían una demanda ante los tribunales mercantiles, exigiendo una indemnización de 2 millones de euros por daños y perjuicios. Durante toda la mañana, Isabella reunió a toda la cúpula directiva y a los mejores ingenieros para encontrar una solución. Sin embargo, el jefe del departamento técnico explicó que la arquitectura del software se había construido hacía 5 años. Si intentaban parchear el fallo de seguridad ahora, todo el sistema colapsaría en cadena, obligándoles a reconstruirlo desde cero. Un proyecto de esa envergadura llevaría al menos 6 meses. Era imposible completarlo en un fin de semana. Isabella, furiosa, arrojó una carpeta sobre la mesa y amenazó al jefe de departamento con el despido si no encontraba una solución. Sentado en un rincón de la sala, yo leía atentamente las líneas de código que causaban el error. La estructura era anticuada y difícil de modificar, pero no imposible. Gracias a mis conocimientos de criptografía asimétrica que había estudiado por mi cuenta, en la universidad me di cuenta de que se podía crear una capa de filtrado de datos virtual entre el sistema antiguo y la nueva pasarela de transacciones. Esto bloquearía cualquier intrusión no autorizada sin alterar el núcleo del software. Cuando la reunión terminó y todos se dispersaron con rostros sombríos, me acerqué al escritorio del jefe de departamento. Le propuse mi idea y le pedí acceso al servidor principal para probarla. Me rechazó de plano. Dijo que un becario que llevaba una semana en la empresa no tenía la cualificación para tocar un sistema tan crítico. Si cometía un error y corrompía los datos, nadie asumiría la responsabilidad. Rechazado, volví a mi sitio. A las 12 del mediodía, mientras todos bajaban al comedor, tomé el ascensor hasta la última planta y llamé a la puerta del despacho de Isabella. Estaba sentada, masajeándose la frente, con una expresión de angustia ante la amenaza de la demanda. Me acerqué a su escritorio y le expliqué mi plan técnico en los términos más sencillos posibles, garantizándole que solucionaría el fallo antes de las 6 de la mañana del lunes. Isabella me miró con escepticismo durante unos segundos. Finalmente, cogió el teléfono interno, llamó a seguridad informática y ordenó que me concedieran privilegios de administrador con el máximo nivel de acceso durante las siguientes 48 horas. El viernes a las 5 de la tarde, todos se fueron. Me instalé con mi portátil en la sala de servidores. La enorme sala estaba helada por los potentes sistemas de refrigeración, con el zumbido constante de los ventiladores de decenas de servidores. Empecé a escribir las primeras líneas de código para crear la capa de seguridad. El trabajo requería una concentración absoluta. Un simple error en una coma podía hacer que todo el comando fallara. A las 11 de la noche, la puerta de la sala se abrió. Isabella entró con un tupper de arroz a la marinera y un café con hielo. Dejó la comida en una mesa y se sentó a mi lado, observando en silencio las líneas de código que fluían por la pantalla negra. Comí rápidamente en 10 minutos y volví al teclado. Isabella no se fue a casa, apoyó la cabeza en la mesa y se quedó dormida. Durante 2 días y 2 noches, no salí de la sala de servidores. Bebí 15 cafés y mis ojos estaban agotados por la falta de sueño. Exactamente a las 5 de la mañana del lunes, pulsé la última tecla Enter. La pantalla mostró: sistema reiniciado. Capa de filtrado de datos funcionando perfectamente. Había bloqueado 10.000 ataques simulados del escáner de pruebas. Sacudí a Isabella por el hombro para despertarla y darle la buena noticia. A las 7 de la mañana llegó el equipo de auditoría del banco. Pasaron 3 horas
ejecutando su propio software de escaneo de vulnerabilidades. A las 10, él, director del banco, salió, estrechó la mano de Isabella y firmó oficialmente el acta de conformidad del sistema, retirando su intención de demandar. Cuando Isabella despidió a los visitantes, volvió al departamento técnico. Me encontró dormido, con la cara sobre el teclado. La mirada de la directora hacia mí había cambiado por completo. La frialdad inicial había desaparecido, reemplazada por el respeto y la admiración por el verdadero talento del hombre que, nominalmente, era su marido. El martes por la mañana, el ambiente en el departamento técnico de la planta 24 era extremadamente tenso. El subdirector, un tipo llamado Javier, arrojó una pila de documentos con códigos de error sobre la mesa. A gritos, ordenó a los 20 programadores que detuvieran su trabajo. Me señaló directamente y me acusó de haber borrado todos los archivos de registro del servidor central de datos de clientes. Afirmó que, como yo era el único con acceso de administrador después del parche del fin de semana, era seguro que yo había dañado el archivo de configuración. Todas las miradas se clavaron en mí. Ante la grave acusación, arranqué mi ordenador con calma. Le pedí a Javier que conectara su pantalla al proyector para mostrar públicamente el historial de acceso al servidor. Este registro encriptaba cada acción realizada por los usuarios en los últimos 6 meses y era imposible de falsificar. El subdirector sonrió con suficiencia y mostró el registro del sistema. En la gran pantalla apareció una línea en rojo que indicaba claramente que mi cuenta de usuario había ejecutado un comando de borrado a las 2 de la madrugada de ese mismo día. Se oyeron murmullos en la sala. Sin hacer caso, conecté un cable de red directamente a mi portátil. En 10 minutos de teclear comandos sin parar, accedí a un firewall de segunda capa que yo mismo había instalado en secreto mientras solucionaba la crisis del banco. Una segunda pantalla se iluminó, revelando la dirección física real del dispositivo que había ejecutado el falso comando. La interfaz mostraba cada paquete de datos manipulado, señalando inequívocamente el puerto de red utilizado. Esa dirección IP correspondía exactamente al portátil personal, registrado a nombre de Javier. La verdad, expuesta, hizo que su rostro palideciera. Justo en ese momento, la puerta de cristal se abrió de par en par. Isabella entró, seguida por el jefe de seguridad del edificio. Hizo una señal a un guardia para que conectara un dispositivo USB al proyector. La grabación de la cámara del pasillo mostró claramente a Javier usando una tarjeta de acceso secundaria para colarse en la sala de servidores a las 2 de la mañana. La prueba era irrefutable. Javier balbuceó que solo quería crear un simulacro para probar la capacidad de reacción de un empleado en prácticas. Su torpe excusa no cambió la decisión de la directora. Con voz de acero, Isabella ordenó al equipo de seguridad que le retirara inmediatamente la acreditación y presentara su ordenador. Exigió a Recursos Humanos que emitiera su carta de despido esa misma mañana. Javier, furioso, recogió sus cosas, amenazando con informar de todo a un poderoso accionista con el que estaba conspirando en secreto. Isabella ni siquiera lo miró. Ordenó al jefe de departamento que asignara a alguien para restaurar los datos y se marchó. Su acción decisiva aplastó por completo el intento de sabotaje. Pasé el resto de la tarde reescribiendo los scripts para restaurar la caché de memoria y salvar los datos que Javier había intentado destruir. Era un trabajo meticuloso, ya que cualquier error podría interrumpir las transacciones de miles de clientes. A las 7 de la tarde, toda la oficina estaba a oscuras. Sonó el teléfono interno de mi escritorio. Era la secretaria, pidiéndome que subiera el informe progreso al despacho de la directora general. Con la carpeta en la mano, tomé el ascensor. El espacioso despacho estaba bañado en una tranquila luz amarilla. Isabella estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando a través del ventanal. Al oír mis pasos, se giró y me hizo un gesto para que me acercara. Cogió el informe, pero no lo abrió. Lo dejó a un lado, rodeó su escritorio y se acercó a donde yo estaba.
De repente, me agarró por el cuello de la camisa y me empujó hacia un panel de madera en la pared. El panel giró suavemente, revelando una puerta oculta que conducía a una sala de descanso, privada para altos directivos, con una pequeña cama y una ducha. Tan pronto como la puerta se cerró, Isabella se puso de puntillas y me rodeó el cuello con sus brazos. Me besó con una pasión y una determinación que me dejaron sin aliento. La inesperada intimidad, justo en el lugar de trabajo, me dejó paralizado por unos segundos. Pero mi instinto masculino respondió de inmediato. La rodeé con mis brazos, aferrándome a su esbelta cintura. Nos abrazamos en aquel espacio reducido, olvidando cualquier distancia de cargo o estatus. 15 minutos después, alguien llamó a la puerta desde el despacho. Era la señora de la limpieza, preguntando si ya podía entrar. Isabella se apartó, alisándose la chaqueta. Abrió ligeramente la puerta secreta y dijo en voz alta que la limpiadora volviera en una hora, ya que estaba en una videoconferencia importante con un socio extranjero. El carrito de la limpieza se alejó por el pasillo. Miré a Isabella y vi que en sus ojos ya no había ni rastro de la frialdad de durante el día. A las 9 de la noche salimos del edificio por ascensores separados y condujimos nuestros vehículos de vuelta a la mansión para continuar con nuestro papel de matrimonio por contrato. El fin de semana, toda mi atención se centró en la operación de trasplante de riñón de mi madre. El sábado a las 5 de la mañana, fui en mi scooter al hospital. Mi madre ya había sido trasladada a la sala de preparación estéril. A las 7:30, el cirujano jefe, vestido con su pijama verde, salió al pasillo. Me entregó el formulario de consentimiento informado, explicándome que la compatibilidad del riñón donado era del 95% y que las probabilidades de éxito eran muy altas. Firmé sin dudarlo, confiando la vida de mi madre a aquel equipo de profesionales. A las 8 en punto, la camilla desapareció tras las puertas del quirófano. Me desplomé en un banco del pasillo, esperando durante 6 largas horas. A las 2 de la tarde, la luz del quirófano se puso verde. El cirujano salió, se quitó la mascarilla y asintió. El trasplante había sido un éxito perfecto. Mi madre fue trasladada a la UCI para una observación intensiva. El riesgo inicial de rechazo estaba controlado. El depósito de 100.000 euros de Nexus Tech había cubierto todos los gastos. La carga financiera que me había aplastado durante meses se había desvanecido. Me quedé fuera, viendo a mi madre respirar a través de una mascarilla de oxígeno. A las 9 de la noche, yo seguía de pie junto al cristal de la UCI. El hospital estaba en silencio. Oí el sonido de unos tacones acercándose. Era Isabella. Llevaba un traje gris y traía una bolsa con sopa caliente de un restaurante cercano. Acababa de salir de una tensa reunión del consejo, pero había conducido directamente hasta el hospital. Me entregó la comida y me preguntó por la salud de mi madre. Le conté el exitoso resultado de la operación. Isabella asintió, mirando a través del cristal. Su presencia allí, en un lugar que olía a desinfectante, derribó todas mis defensas. No solo había salvado a mí, madre de la muerte, sino que me había dado una nueva vida, lejos de la miseria. Sin pensarlo, di un paso adelante y la abracé con fuerza. Esta vez no había ni contrato ni deseo físico. Era un abrazo puro, de gratitud y de anhelo de protección. Isabella se sorprendió. Su cuerpo se tensó por un segundo, pero no me apartó. Lentamente, levantó una mano y me dio unas palmaditas en la espalda. En ese momento, en medio del frío pasillo del hospital, tomé una decisión firme. Nuestro matrimonio pudo haber comenzado como una transacción, pero lo que sentía por ella en ese momento era completamente real. Usaría mi talento y mi carrera para proteger a esta mujer, para ayudarla a luchar contra las conspiraciones de su propia familia. Media hora después, acompañé a Isabella al aparcamiento. Me dijo que me quedara tranquilo cuidando a mi madre, que ella se encargaría de que mi trabajo fuera cubierto.
Viendo su coche negro desaparecer, volví a la habitación del hospital y comencé a trazar un plan claro para mi ascenso en Nexus Tech. 2 semanas después de la operación, mi madre recibió el alta y volvió a su antiguo apartamento para recuperarse. Contraté a una enfermera a domicilio para que la cuidara cada día, dejándome libre para concentrarme en el trabajo. El lunes, Nexus Tech recibió a una delegación de un socio estratégico, Horizon Dynamics. Habían decidido invertir una suma enorme en el proyecto en inteligencia artificial de Nexus Tech a cambio del 30% de las acciones de la nueva división tecnológica. A las 9 de la mañana, la delegación entró, liderada por un hombre de aspecto distinguido, vestido con un traje a medida. El jefe de mi departamento me susurró que era Ricardo, el hijo del presidente de Horizon Dynamics, recién regresado de dirigir la sucursal de Estados Unidos. Cuando los dos grupos se encontraron, Ricardo, en lugar de un apretón de manos, formal, se acercó y abrazó a Isabella por los hombros con un aire de familiaridad y superioridad. Isabella, con elegancia, retrocedió un paso para mantener una distancia profesional y los invitó a la sala de reuniones. La reunión comenzó. Ricardo se puso de pie y habló sin parar sobre la visión de su sistema de IA. Mostró gráficos de crecimiento proyectado, prometiendo reducir a la mitad los costes operativos. En medio de su presentación, la señal de portátil al proyector se cortó. Chasqueó los dedos, me señaló a mí en la esquina y, con tono de orden, me dijo que revisara los cables debajo de la mesa y que, de paso, le trajera un café solo sin azúcar. Su mirada despectiva dejaba clara su arrogancia. Isabella frunció el ceño, a punto de intervenir, pero le hice una señal para que no lo hiciera. Manteniendo la profesionalidad, arreglé el cable suelto y les llevé el café sin mostrar ninguna molestia. Sin embargo, su arrogancia activó mis defensas. Volví a mi rincón y, con mi tablet, empecé a analizar cada especificación técnica que presentaba. Como ingeniero de sistemas, no tardé en ver las grietas. Su base de datos dependía demasiado de terceros. La brillante presentación no podía ocultar fallos mortales en el almacenamiento de datos de usuario en servidores en la nube ubicados en el extranjero. Si Nexus Tech integraba su código, Horizon Dynamics tendría el control total de su base de clientes. A mediodía, la reunión terminó. Ricardo invitó a Isabella a almorzar en un restaurante francés para recordar viejos tiempos. Isabella lo rechazó con la excusa de una agenda apretada. Durante toda la tarde, reuní a los 3 mejores programadores del departamento, nos encerramos en una sala y empezamos a construir un contraargumento para exponer todos los riesgos del proyecto de Ceres Horizon Dynamics. Los celos de ver a otro hombre coquetear con mi esposa se transformaron en la motivación para demostrar mi valía. Estaba decidido a desbrozar la arrogancia de ese niño rico en la próxima presentación. 2 días después, Nexus Tech celebró su conferencia tecnológica anual en el Centro Nacional de Convenciones. Cientos de socios, banqueros e inversores estaban presentes. A las 9 en punto, Ricardo subió al escenario. Expuso de nuevo su plan de integración de IA. Al final, durante el turno de preguntas, lanzó una pregunta extremadamente técnica sobre el equilibrio de carga del servidor al procesar 10 millones de transacciones simultáneas, dirigida específicamente a nuestro equipo. Mi jefe, sudando, balbuceó una respuesta evasiva. Ricardo sonrió con desdén y dijo que el equipo de Nexus Tech estaba obsoleto y que el control técnico debería pasar a sus expertos. El silencio se apoderó de la sala. Sin esperar más, me puse de pie, le quité el micrófono a mi jefe y pedí la palabra para rebatir. Todas las miradas se volvieron hacia el empleado más joven del departamento. Con voz firme, expliqué que el método que Ricardo proponía había sido descartado por las grandes tecnológicas hacía 3 años debido a su ineficiencia. Luego, conecté mi tablet al proyector gigante y mostré la arquitectura del sistema que había diseñado. Demostré que la estructura de Horizon Dynamics tenía una
vulnerabilidad crítica, que permitiría que todos los datos de los clientes de Nexus Tech se copiaran automáticamente a sus servidores en el extranjero, violando gravemente la ley de protección de datos. El rostro de Ricardo cambió. Me acusó a gritos de difamación y pidió que me quitaran el micrófono. Sin inmutarme, ejecuté un script de ataque simulado en directo. En menos de 20 segundos, la pantalla mostró extracción de datos de cliente exitosa. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Ricardo, humillado, arrojó el micrófono y abandonó el escenario. Isabella se levantó y, con voz firme, declaró que Nexus Tech tenía el talento para desarrollar su propia plataforma de forma independiente. Me nombró públicamente como el responsable de la nueva arquitectura del sistema. Los aplausos de los socios bancarios resonaron en la sala. Acababa de consolidar mi posición en la empresa y de proteger a la mujer que amaba. El miércoles siguiente, los 12 miembros del Consejo de Administración convocaron una reunión extraordinaria de urgencia. Exigían una explicación de Isabella sobre un grave asunto de ética de liderazgo. En la sala de reuniones, vi a su tío Mateo, el más influyente, golpear la mesa. Arrojó un fajo de fotos. Isabella y yo, en el registro civil. Yo mudándome a su mansión. El tío Mateo la acusó de casarse en secreto con un empleado de bajo nivel, de engañar a los accionistas y de sabotear el acuerdo con Horizon Dynamics por motivos personales. Le dio un ultimátum. O se divorciaba esa misma semana, o su facción retiraría todo su capital y forzarían su destitución. Isabella, pálida y agotada, no respondió. Sin esperar más, entré en la sala. No dije nada sobre el matrimonio. Conecté mi portátil al proyector. En la pantalla apareció la interfaz de un software completamente nuevo. Sistema de seguridad, financiera, AlphaCore. Con voz de experto, anuncié que era un software antifraude basado en aprendizaje automático que yo mismo había desarrollado y patentado. Mostré los resultados de las pruebas. Reducía los costes de servidor en un 40% y ofrecía una seguridad absoluta. Y lo más importante, mostré 3 preacuerdos de 3 de los bancos más grandes del país, dispuestos a pagar cientos de millones al año por la licencia, con la única condición de que yo supervisara la implementación desde Nexus Tech. Miré directamente a su tío y declaré que si destituían a Isabella, yo vendería el software a la competencia. Ante la perspectiva de perder miles de millones en beneficios, la codicia de los accionistas se impuso. Nadie se atrevió a votar en su contra. La reunión se disolvió, dejando al tío Mateo furioso. Mi movimiento había salvado a Isabella y había aplastado el intento de golpe. Esa noche, en la mansión, el ambiente era pesado. Isabella fue directamente al bar, abrió una botella de vino caro y bebió copa tras copa. La traición de su propia familia la había destrozado. Me acerqué, le quité la copa y le preparé una infusión caliente de jengibre y miel para calmarla. Llorando, me contó cómo su padre había construido la empresa desde cero y ahora sus tíos solo querían despedazarla para repartirse los beneficios. Me miró, buscando sinceridad en mis palabras mientras le prometía que ya no estaba sola, que yo la protegería y que juntos reconstruiríamos la empresa. De repente, me abrazó y me besó. Era un beso que buscaba consuelo, pero que rápidamente se convirtió en un deseo ardiente. La llevé en brazos a nuestro dormitorio. Esa noche, nuestra unión fue natural, cálida y completa. Ya no había contrato, ni edad, ni estatus. Solo 2 personas que se habían encontrado en medio de una tormenta y habían decidido capear el temporal juntas. El matrimonio por conveniencia se había convertido en amor verdadero. El lunes siguiente, la crisis golpeó de nuevo. El jefe de desarrollo de proyectos dimitió repentinamente el viernes. El lunes por la mañana, un socio nos acusó de una filtración de su código fuente. Una empresa desconocida había lanzado un producto idéntico a mitad de precio.
El socio nos exigía una indemnización de 10 millones de euros. Las acciones de Nexus Tech se desplomaron. El tío Mateo, en la reunión de crisis, culpó a Isabella y exigió su dimisión. Descubrí que el jefe de proyecto que se había ido había instalado una puerta trasera en el sistema, activada para robar los datos durante el fin de semana. Además, las cámaras de seguridad revelaron que se había reunido con Ricardo, el duque de Horizon Dynamics. La conexión era clara. Ricardo y el tío Mateo habían conspirado para robar nuestra propiedad intelectual y hundir a Isabella. Con la ayuda de 2 amigos expertos en ciberseguridad, pasamos la noche rastreando el dinero. Descubrimos una transferencia de $500,000 de una empresa fantasma de Horizon Dynamics a una cuenta controlada por el chofer personal del tío Mateo. Era la prueba irrefutable del soborno y la conspiración. Preparé un informe forense digital de 50 páginas con todas las pruebas, transferencias, fragmentos de código, imágenes de las cámaras. Se lo entregué a Isabella y le dije que mantuviera el secreto. Lanzaríamos nuestro contraataque en la junta de accionistas del viernes. El miércoles por la mañana, mientras revisábamos los planes, Isabella se desmayó. La llevé de urgencia al hospital. Temía lo peor, que el estrés la hubiera superado. Media hora después, una doctora salió. Me preguntó cuál era mi relación con la paciente. Soy su marido, respondí. La doctora sonrió. Me dijo que Isabella estaba bien, que su desmayo se debía a un cambio hormonal drástico. Me entregó una ecografía. Enhorabuena, dijo. Su mujer está embarazada de 8 semanas. El corazón del bebé late con fuerza. Me quedé sin palabras. Iba a ser padre a los 22 años. Toda la fatiga de las noches en vela desapareció. Entré en la habitación. Isabella estaba tumbada, pálida. Le di la ecografía. Sus ojos se abrieron como platos y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Por fin, susurró, tocándose el vientre, un heredero para nuestra pequeña familia. Le quité el teléfono de las manos y le prohibí trabajar. A partir de ese momento, su única tarea era cuidar de sí misma y del bebé. Yo me encargaría de la guerra. La llegada de esa pequeña vida me dio una fuerza sobrehumana para proteger mi hogar. El viernes, en la junta de accionistas, el tío Mateo y Ricardo llegaron con aire triunfante. El tío leyó su moción para destituir a Isabella, confiado en su victoria. Justo antes de la votación, las puertas se abrieron. Entré, seguido por 5 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y 2 abogados. Proyecté mi informe de 50 páginas en la pantalla gigante. Las pruebas eran demoledoras. La transferencia de $500,000, el código malicioso, el video de Ricardo entregando un maletín. El rostro del tío Mateo se volvió ceniciento. Ricardo intentó huir, pero los agentes le bloquearon el paso. El inspector leyó las órdenes de arresto. Ricardo, por espionaje industrial. El tío Mateo, por cohecho y sabotaje empresarial. El sonido de las esposas resonó en la Comentar sala. Con los conspiradores fuera de juego, Isabella tomó el control. Anunció la expropiación de las acciones de su tío para compensar los daños. Presentó un plan de reestructuración basado en mi software AlphaCore. El Consejo, ahora leal, aprobó por unanimidad la creación de una nueva división de ciberseguridad. A mis 22 años, fui nombrado director de tecnología, con control total sobre el núcleo del sistema. La rebelión había sido aplastada. El poder de nuestra familia en el imperio tecnológico era absoluto. Un mes después, mi madre, ya totalmente recuperada, vino de visita. La recogí, la llevé a la mansión. Se quedó boquiabierta. ¿Para qué multimillonario? ¿Trabajas?, preguntó. Le conté toda la verdad. El contrato, el dinero para su operación, el matrimonio, el embarazo. Se horrorizó. Me dijo que había vendido mi vida, que la diferencia de edad y estatus me condenaría a ser un segundón. Exigió que devolviera el dinero y me divorciara. En ese momento, Isabella llegó.
Saludó a mi madre con un respeto exquisito. Luego, se cambió de ropa, se puso un delantal y preparó una comida casera, tradicional, con los sabores que mi madre recordaba de su infancia. Durante la comida, cuidó de mi madre con una ternura y una sencillez que derribaron todas sus defensas. Finalmente, Isabella sacó la ecografía y le dio la noticia. Al ver la imagen de su futuro nieto, mi madre lloró de felicidad. Abrazó a Isabella y le dio su bendición. La última barrera había caído. Durante el embarazo, me convertí en un experto cuidador. De día, era él, implacable director de tecnología. De noche, el devoto marido que preparaba baños de hierbas para los pies hinchados de su esposa y recorría la ciudad de madrugada para satisfacer sus antojos de paella de marisco. Programé una aplicación para monitorizar su ritmo cardíaco desde mi ordenador en la oficina, siempre pendiente de ella y de nuestro hijo. En el 8º mes, Isabella rompió aguas prematuramente. La llevé al hospital a toda velocidad. El parto era de alto riesgo. Me entregaron un formulario consentimiento advirtiéndome del peligro. Firmé, con las manos temblorosas, pidiéndole al médico que salvara a mi esposa por encima de todo. Tras 3 horas de angustia, oí el llanto de un bebé. Un niño sano de 2,8 kilos había nacido por cesárea. Isabella estaba fuera de peligro. Lloré de alivio. Al ver a mi hijo, pequeño y frágil en la incubadora, juré construir un imperio para protegerlos a ambos de cualquier tormenta. El contrato de 250.000 euros se había sellado con un vínculo de sangre, convirtiéndose en un juramento de amor eterno.